Antes de tomar votación de su moción, me parece importante abrir el debate. Tiene la palabra la asambleísta Doris Solís. Gracias, presidenta, colegas asambleístas, ponente de esta moción. Creo también, y así lo considera nuestra bancada, que este es un tema fundamental en el debate político y por supuesto que no solo está contemplado en los instrumentos internacionales que la moción plantea, como la Carta de Derechos y Deberes, la Carta Democrática, sino quería hacer un primer aporte a esta resolución señalando que en nuestra Constitución tenemos el artículo 66, donde se considera y se garantiza los derechos de libertad de las personas, entre ellos precisamente el derecho de la intimidad personal y familiar, el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá, dice, la imagen y la voz de la persona, el derecho de toda persona agraviada por informaciones y pruebas inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica, respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio y horario. Es un artículo largo, el artículo 66, con, me parece que 29 numerales que le acompañan de los derechos de libertad. Pero creo y quiero llamar la atención de que en esta asamblea, señora presidenta y colegas asambleístas, cuando proponemos defender derechos, debemos proponerlos en todos los casos. Y a mí me llama la atención que en estas circunstancias se plantee que se defienda los derechos del presidente Lenín Moreno, que se tomen una serie de otras decisiones en esta resolución, cuando, por ejemplo, en esta asamblea se cayó y se obstruyó el tratamiento de una agresión pública conocida a la vida personal y privada del expresidente Rafael Correa Delgado, que en su condición de tal y de cualquier ser humano merece todo el respeto. Y aquí vimos impávidos la agresión del periodista Ramiro Cuevas trasladándose a Bruselas a hostigarlo en su vida privada y en el entorno con su familia y su hija, que incluso estaba con problemas de salud. Y esta asamblea no dijo absolutamente nada. No solo eso, vimos y no dijimos absolutamente nada como un medio digital como La Posta recaudó dinero para continuar este hostigamiento en la vida privada y personal del expresidente Correa, recaudando fondos y haciendo colectas. Y aquí la oposición no dijo nada, porque es un opositor, porque los opositores no tenemos derecho en este caso. Entonces, señora presidenta, esta asamblea está quedando muy mal ante el país, porque está desde hace rato haciendo una aplicación sesgada, discriminatoria. Unas personas tienen derechos y otras personas, por su postura política, no tienen derechos. ¿Qué hemos dicho aquí, por ejemplo, de la violación de la vida privada y de la opinión personal ante las declaraciones del señor Santiago Cuesta, que pide revisar el Twitter, el Facebook y cualquier pronunciamiento en WhatsApp o personal de miles de funcionarios públicos, a quienes confunde como empleados del señor Lenín Moreno y no como funcionarios de la patria con derechos y deberes como cualquier ecuatoriano? ¿Qué ha dicho esta asamblea de los ataques que ha propiciado la prensa irresponsable contra los correístas en esta campaña infame, canallesca de persecución política, los ataques en restaurantes, en centros comerciales, en el entorno de nuestras viviendas? ¿Qué hemos dicho de esta campaña de odio, de intromisión en la vida privada y en la vida personal de miles de ciudadanos que tenemos, según la Constitución, los mismos derechos? De modo que yo le propongo, colega César Litardo, que si queremos en serio debatir este tema, debatamos y planteemos el respeto pleno a la vida privada, a la vida familiar, al derecho al buen nombre, al derecho a la réplica, cuando se plantea tanta infamia,
sin ningún sustento, incluso en este pleno. Ya es común oír de los 30.000 millones de dólares, no dicho por ninguna instancia legal, no dicho con ninguna prueba, difamando a un proceso político y a un conjunto de personas honradas, quienes tenemos todo el derecho a ser juzgados con un debido proceso. Eso no se respeta. Entonces defendamos con coherencia y defendamos en todos los casos. Y yo le planteo, colega Litardo, primero que incluya en los considerandos el artículo 66 de la Constitución, que es un largo y fundamental artículo de nuestra Carta Magna que usted no lo considera y que se incumple diariamente en este país. ¿O no hemos escuchado a connotados periodistas de los grandes medios de comunicación decir que cuando nos atacan a los correístas, cuando difaman nuestro buen nombre, cuando atacan nuestra vida privada, familiar y personal, no hemos escuchado el argumento que muchos de acá han repetido en este pleno sin ninguna actitud crítica y sin el derecho en la mano, precisamente decir que como somos figuras públicas debemos de estar expuestos al escarnio público. Eso lo vivimos todos los días, de modo que repudiamos cualquier intromisión y cualquier daño a la vida personal, al buen nombre, pero la resolución, señora presidenta y colegas asambleístas, debe ser para todos los casos, para todas las situaciones, debe incluir un artículo que llame a respetar el artículo 66 de la Constitución a los grandes medios de comunicación que se prestan para esta práctica infame de persecución política y de daño al buen nombre y a la honra sin ninguna prueba. Finalmente, señora presidenta, quiero hacerle notar al colega César Litardo que el portal Wikileaks que usted pone en el artículo número 2, ya como responsable de estas filtraciones de información de carácter privado del presidente Lenín Moreno, no ha tenido nada que ver con las denuncias de INAPAPER, ni tampoco con estas denuncias. Por lo tanto, aprobar con ese artículo estaría en esta declaración falseando la verdad. Wikileaks no ha participado de ninguna manera en esta difusión de la información. Me parece que usted debe revisar ese portal y darse cuenta que no ha incluido de ninguna manera o no ha participado en las denuncias de INAPAPER, de INA Investment. Quien participa es el portal La Fuente y luego una investigación que debidamente formalizada en las partes que tienen que ver con la cuenta offshore la realiza nuestro compañero Ronnie Aliaga. Lo otro, la filtración de fotografías y de información de la vida particular del presidente no tiene que ver con Wikileaks, por lo tanto estaríamos faltando a la verdad y lamentablemente se nota que es un pretexto para el hostigamiento que vive el asilado político Julian Assange en nuestra embajada. Creo que es un error de su resolución que debería rectificarse. Gracias, señora presidenta.